Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por venir, un gusto. Mi nombre, como ya les dijeron, es Adriana Quiseno y hago el desarrollo de negocios para América Latina de RTS Internacional, compañía especializada en hacer factoring para todas las industrias, pero con una experiencia amplia en factoring internacional. Voy a buscar que estos 20 minutos nos rindan bastante en el sentido de centrarme más en por qué utilizar un producto como factoring para el sector cafetero, partiendo de la idea que todos los que estamos acá conocemos el factoring como tal, como producto financiero. Básicamente, para los que no saben y rápidamente, el factoring tiene como objetivo utilizar las cuentas de cobro que una compañía emite para obtener liquidez. Entonces, una compañía como nosotros, una vez ustedes emiten la factura, ustedes no la entregan, nosotros adelantamos esa factura y esperamos que el pagador cumpla los términos de pago que tienen ustedes pactado con él. Entonces, quisiera hablarles cómo el factoring internacional entiende las realidades que tiene el sector cafetero. Una de las preguntas que más nos hacían los cafeteros era cómo entendíamos nosotros la realidad de un sector que tiene características tales como necesidades grandes de capital de trabajo con cortos tiempos, pues porque precisamente los productores requieren que los comercializadores pues les paguen sus cultivos o sus cosechas muy rápido. O si es el mismo productor el que hace la exportación, pues requiere capitales de trabajo de una manera constante. Entonces, ¿cómo puede ayudar un producto como el factoring internacional a potencializar o ampliar las ventas que un cafetero tiene? Lo primero es que permite dar términos de pago. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes hoy, o si la empresa cafetera, el exportador, hoy vende de contado y su cliente está pidiendo plazo para pagar, con un producto como el factoring ustedes pueden hacer eso. E incluso pueden crecer sus ventas, porque pueden tener hoy clientes que les estén diciendo que si ustedes les dan plazo, pues podrían comprarles más. Porque ustedes lo que están teniendo es en el día cero de la emisión de la factura, un porcentaje entre el 80 y el 85% de esa factura, entonces ustedes casi que están recibiendo de contado el producto, pero su cliente está teniendo términos de pago, es decir, le están dando plazo. Eso es lo primero. Lo segundo es un validador de la calidad del pagador. Una compañía de factoring internacional lo que hace es revisar quién es el pagador, no el emisor de la factura. Entonces, entendiendo un sector volátil o digamos que tiene sus ciclos como el cafetero, ustedes pueden estar hoy en una compañía que esté, para quienes conocen los términos colombianos, en ley de reestructuración. Una compañía como la nuestra o una compañía de factoring internacional pura puede dar líneas de crédito a empresas que tengan pérdidas, a empresas que estén en ley de reorganización, a empresas que por coyunturas no estén presentando buenos resultados, y esto sucede porque las compañías de factoring evalúan a los pagadores, no a los emisores de las facturas. Esto quiere decir que si tú le presentas un pagador a tu compañía de factoring y la compañía de factoring no le da cupo, es porque ese pagador internacionalmente está mal calificado. Entonces, por eso el factoring se vuelve un validador de tus clientes. Si un cliente te pide crédito y una compañía de factoring no lo aprueba, quiere decir que ese pagador tiene una calificación que no es buena en el exterior. Entonces, también se vuelve una herramienta de cierre de negocios con buenos pagadores. Lo segundo, en nuestra experiencia, es que va creando confianza con los clientes finales. Nos hemos encontrado que los clientes en el exterior, cuando hablamos con pagadores en el exterior, lo que nos dicen es que un poco lo que pasa con el sector cafetero es que hay cierta duda que los vendedores o los emisores de la factura vayan a cumplir con los contratos que se han hecho. Cuando existe factoring detrás, lo que pasa con los pagadores es que saben que el emisor de la factura tiene capital de trabajo suficiente para cumplir con los contratos que se han, o que pueden honrar los contratos con los que han negociado. Entonces, este tipo de figuras que en países como los nuestros dicen que quienes utilizan el factoring es porque están quebrados, al contrario en el exterior, los pagadores lo ven como un respaldo porque una compañía financiera
con suficiente experiencia está financiando a estos emisores de factura. Entonces, al final también se vuelve como un sello de garantía para sus compradores que ustedes van a cumplir con los contratos que han negociado. Lo otro es que hay relaciones que hemos construido con el tiempo. Conocemos muy bien hoy los pagadores internacionales. Los compradores de café verde normalmente son los mismos a nivel global. Entonces, muy seguramente si ustedes tienen hoy pagadores que sean conocidos, pues van a tener una línea que va a ser aprobada muy fácilmente. Y finalmente, este tipo de productos requiere entendimiento del sector. Entonces, cuando ustedes van a la banca local a solicitar un producto de factoring, la banca local lo que les va a decir es, pues señor, yo le presto el factoring, pero pues yo le desembolso cuando mis condiciones estén cumplidas, o le voy a prestar de acuerdo a lo que usted vende, a diferencia de una compañía de factoring o el factoring internacional puro como tal. Esto es, en nuestra experiencia, puede que muchos de los que hay aquí esto no les suceda, requieren grandes capitales de trabajo los viernes en la tarde, porque tienen que hacer pagos para el fin de semana. Nosotros lo que hemos entendido es que los viernes son los días de mayor desembolso que debemos hacer a nuestros clientes cafeteros, porque esa es la realidad que tienen. Entonces ahí lo que hacemos es que tenemos horarios especiales de desembolso para que los cafeteros puedan tener el dinero el día que necesitan. Entonces esto simplemente para mandarles un mensaje en el sentido de el factoring internacional puede ser una solución de crecimiento de las compañías que tengan dos condiciones hoy. Primero, que financieramente no pasen un scoring bancario y lo segundo es que no tengan cupos suficientes para el crecimiento. También, el factoring internacional ayuda a crecer, pero no es un reemplazo de la banca local. Ambas cosas deben coexistir, porque hay una realidad y es que el apalancamiento financiero local es importante para el historial crediticio de los cafeteros. El llamado que nosotros hacemos y lo que buscamos, un poco haciendo alfabetización del factoring internacional como solución para el sector cafetero, es decirles, miren, hay una solución donde usted puede crecer cuidando sus finanzas y no poniendo en riesgo la salud financiera de su compañía. Entre otras tantas ventajas que existen, lo que les estaba diciendo es una alternativa o complemento a líneas bancarias. No es necesariamente el reemplazo. Ahora, si ustedes solo quieren utilizar factoring internacional, lo pueden hacer. Pero repito, una cosa no riñe con la otra. El factoring internacional, las compañías financieras internacionales, al no tener jurisdicción jurídica, valga la redundancia, que creo que de hecho que está mal dicho, pero al no tener personería jurídica, corrijo, en Colombia, las compañías de factoring internacional no reportamos ante la SIFIN. Entonces nosotros no nos volvemos un pasivo financiero en el balance, lo cual no deteriora los covenants financieros de las compañías. Entonces por eso podemos coexistir entre líneas de crédito bancarias y una solución como el factoring internacional. Las líneas de crédito no están restringidas por los indicadores tradicionales, todos estos que utilizan la banca local, o como normalmente, digamos, vemos las compañías, términos de utilidades, de EBITDA. Las compañías de factoring internacional efectivamente conocemos quién es nuestro deudor, es decir, quién es el emisor de la factura. Eso es importante porque tampoco vamos a abrir líneas a una compañía que está en causal de disolución o que tiene unos índices donde estamos viendo un riesgo de cierre. Pero es verdad que los indicadores financieros que se revisan para una línea de factoring internacional son mucho más enfocados a quién paga que a quién vende. Existen dos tipos de contrato de factoring internacional. Voy a tratar también de hacerlo simple y pueden existir contratos de factoring con responsabilidad y sin responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tal como muy seguramente ustedes lo han escuchado en líneas de créditos tradicionales, pueden haber seguros que cubran un impago. Entonces, cuando la línea de factoring internacional tiene un seguro que respalda el impago del pagador, quiere decir que el emisor de la factura, es decir, el cafetero, no tiene responsabilidad en caso tal que el pagador no pague. Y si no existe seguro, pues quiere decir que hay una responsabilidad y si el cliente no paga, el pagador no paga, es el emisor de la factura quien responde. Ahora, nosotros lo que siempre buscamos que los cafeteros entiendan es que cuando hay seguro, hay techo de línea de crédito. Entonces es el seguro quien va a determinar
cuánta línea le podemos dar a sus clientes, es decir, a los pagadores. Mientras cuando no hay seguro de crédito, pues la línea de alguna manera no se vuelve ilimitada, pues porque también medimos el riesgo del pagador, pero tenemos mucha más, o ustedes tienen mucha más facilidad de moverse en los cupos y en las ventas que le quieran hacer a sus clientes. Entonces, finalmente, la línea va aumentando conforme a sus ventas van aumentando, porque esto también, a diferencia de la banca local, no son cupos que cada año se van renovando, sino que a medida que sus clientes van aumentando, que sus ventas van creciendo, las líneas de factoring internacional van creciendo con esto. No hay pago periódico no hay pago periódico, lo que les decía ahorita, los cupos no se renuevan cada año, sino que a medida que ustedes van necesitando más líneas, las líneas van aumentando. Entonces, esto no requiere que cada marzo, después de que hagamos las asambleas, ustedes nos envíen documentos, nosotros volvamos a estudiar si la línea está activa, sino que es una línea que está activa todo el tiempo y creciendo tanto como ustedes necesitan. Otra de las ventajas es que se sale de los esquemas de pago tradicional. Entonces, normalmente lo que conocemos son clientes que pagan a 30, 60, 90 días, 120, en fin. Acá no. En las líneas de factoring internacional, si ustedes tienen negociada una factura a 60 días y el cliente paga 65, eso no va a tener ni interés de mora, no va a tener una sanción para ustedes, no va a cerrar la línea. El factoring internacional entiende que los pagadores internacionales se mueven por varias circunstancias, calendarios de pago, pues las mismas realidades de las compañías que pagan en el exterior. Entonces las tasas de interés no suben por las moras de los días adicionales o ustedes no están restringidos en las negociaciones que deben de hacer el cliente al final. Ahora, también lo que sugerimos es que sean plazos humanamente entendibles. Claro, porque si ustedes tienen un cliente al que le venden $100,000 mensuales y le van a vender a 120 días, vamos a necesitar $400,000 de cupo a ese cliente para que ustedes puedan tener siempre la línea abierta. Entonces también hay un poco que entender cuál es la necesidad real que el cliente tiene de financiación y que ustedes requieren para financiarlo. Esto es como si usted vendiera de contado, usted vendía a crédito, pero vende de contado porque en el día en que usted emite la factura, ese día y después de tener su BL, ustedes pueden tener el dinero en sus cuentas. Son sistemas muy flexibles en el punto de dónde se consigna el dinero. Es una pregunta que nos hacen mucho ustedes los cafeteros. Entonces, lo primero es, el dinero se consigna en la cuenta que el cafetero nos indique. Tienen una cuenta de compensación, el dinero va a la cuenta de compensación. Tienen una cuenta en Colombia, el dinero va a la cuenta en Colombia. Siempre vamos a desembolsar dólares, pues esto va a ser un factoring internacional, son facturas generadas en dólares normalmente, también podemos conseguir factoring en euros, pero el dinero siempre va a la cuenta donde ustedes nos indiquen. Entonces esto también permite ser muy eficientes en el tema cambiario porque ustedes van teniendo el manejo evitando el riesgo de la variación de la tasa de cambio. Y finalmente, en los estados financieros, como les contaba ahorita, esto no se registra como una deuda, sino que nos volvemos un proveedor de ustedes. Es decir, cuando ustedes hacen la venta, nosotros compramos la factura, lo que sucede es que la cuenta de cobro se disminuye en el valor del avance que el factoring internacional hace. Eso les ayuda a ustedes a mejorar los covenants financieros de rotación de cartera y a bajar el pasivo en caso tal que ustedes, bien sea, no quieran ver más endeudada su compañía o los mismos bancos pues no les aprueben líneas adicionales de crédito. Entonces, en general, el factoring internacional, ¿qué hace? Dar capital de trabajo para aumentar las ventas. En unas condiciones que son ágiles, la estructuración de una línea de factoring internacional es muy sencilla. Empieza revisando los pagadores, asignando el cupo a esos pagadores y haciendo un contrato entre ustedes y la empresa de factoring internacional. Son líneas que se pueden estructurar en 4 semanas como máximo y empiezan a operar de manera inmediata. También, pregunta que seguramente algunos de ustedes están haciendo. Entonces, esto tiene que pasar por el Radian. Ese tipo de cosas no suceden en el factoring internacional porque las compañías de factoring internacional no tienen jurisdicción en Colombia. ¿Con esto a qué voy? A que los documentos que se deben presentar son supremamente simples. Es escanear la factura, pues que ya como es electrónica, digamos, tenemos el PDF, el BL o el DEX o el documento que certifique que el producto ya
ya está listo para ser enviado y la orden de compra. Solamente con eso ustedes reciben el porcentaje de adelanto de la factura y con eso ustedes pueden seguir operando. Entonces es un producto que es simple, que lo conocemos muy poco, tiene sus condiciones, claro, y cuando hablo de condiciones es, necesitamos, o normalmente lo que buscamos las compañías de factoring es tener diversidad de pagadores. Entonces es cuántos pagadores tenemos en el exterior. Tengo uno solo y solo a manera de ejemplo, y seguramente me lo van a entender, y está en Cuba. Eso es difícil, o sea, el riesgo es inmenso. Pero pues si tengo 3 pagadores, uno en España, tengo uno en Colombia, bueno, acá mismo no porque estoy saliendo de Colombia, pero tengo uno en España, uno en Estados Unidos y uno en Italia, esos son líneas de factoring que podemos atender y que las compañías internacionales pueden atender. Entonces, hay condiciones mínimas, pero a la vez no están tan lejos de lo que un exportador cafetero puede necesitar. Finalmente, lo que busca esto es que ustedes tengan capital de trabajo suficiente para poder operar y se vuelve una línea que es constante, que ustedes pueden usar tanto como lo necesiten. Porque estas líneas no tienen comisiones por no uso, primero que todo, y lo segundo, no tienen obligatoriedad ustedes de factorizar todas las facturas que hacen. Uno puede entender que hay ciertos momentos en el año que los cafeteros pueden necesitar más dinero que otros, entonces de 10 facturas que hacen en el mes, yo decido factorizar 5 y eso está bien. Entonces ustedes siempre tienen ese manejo de cuánto y cuáles son las facturas que necesitan y quieren factorizar. Ese es el factoring internacional, eso era lo que les quería contar. Yo quisiera aprovechar estos 4 minutos que nos quedan si hay alguna pregunta en particular. 20 minutos pueden ser cortos para de pronto dar el detalle de cada cosa, pero estoy segura que si ustedes llegan a necesitar el producto, pues se pueden comunicar con nosotros. Adelante. ¿Perdón? No existe comisión diferente a la tasa. A ver, en el mercado hay compañías de factoring internacional que cobran por estructurar la línea y tienen comisiones adicionales a la tasa. Eso existe en el mercado. Hablando del caso nuestro, nosotros solamente tenemos la tasa diaria, la tasa diaria que pactemos por la operación, pero no hay costos adicionales a esto. Solamente se presentaría costo adicional si existe seguro de crédito, lo que les explicaba ahora, si hay una aseguradora que cubriera la operación. De resto no hay nada adicional. ¿Alguna otra pregunta que de pronto alguien quiera hacer? Bueno, la responsabilidad siempre sigue estando por parte del exportador. Nosotros tenemos, y las compañías de factoring pues en general, hacen una gestión real de cartera, pero digamos que hay un punto donde ya hay que definir quién va a asumir el impago. Entonces, si hay un seguro, se va contra el seguro, pero si no hay un seguro, entonces lo que hace la compañía de factoring es que habla contigo y te dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la factura, tú tienes el dinero para devolvernos lo que yo ya te adelanté, pero finalmente siempre va a haber una responsabilidad del exportador, tal cual. Sí. Bueno, de nuevo muchísimas gracias. Pues finalmente quedan el contacto de nosotros, RTS Internacional. No tenemos como les contaba, personería jurídica en Colombia, pero tenemos presencia alrededor del mundo, solo para que se hagan una idea. Movemos 30 billones de dólares al año solo en factoring internacional, lo que nos da una presencia importante y conocimiento del mercado a nivel mundial. Entonces, nos encantaría seguir apoyando el sector cafetero. Hoy tenemos clientes cafeteros en Colombia e incluso también los queremos invitar. Mañana vamos a tener a uno de esos clientes a las 11 de la mañana en un taller donde estaremos conversando cómo ellos han utilizado el factoring internacional para el crecimiento de sus ventas. Entonces, pues todos invitados. Muchísimas gracias.